Hemos celebrado la solemnidad de Cristo Rey del Universo y para los católicos iniciamos el próximo domingo un nuevo año litúrgico. Qué gusto saludarle, Padre. Gracias. También lo celebran los ortodoxos, los episcopal comienzan el año litúrgico de la misma manera, ¿verdad? En eso tenemos cosas en común, bendito sea Dios. Y quisiera como hacer un recuento porque se habló de Cristo Rey. Como recordarán, el pueblo de Israel fue gobernado por patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, por la figura emblemática de Moisés que los libera de la esclavitud del faraón, ¿verdad? El Dios liberador los lleva al monte Sinaí para sellar la alianza. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Ustedes me obedecerán y yo los protegeré, ¿verdad? Los lleva, ahí sea en ese pacto. Desde ahí van a itinerar por el desierto como nómadas durante 40 años. Después se van a unir en el oasis de Cades, si no me equivoco. Unieron las tribus para tener un sentir común, pensar común y comenzar la conquista de la tierra prometida que habían abandonado. Así es, estamos escuchando totalmente en directo Padre Ovidio. La frontera y entrega el mando a su sobrino Josué. Van a conquistar la tierra prometida, auxiliados por el Arca de la Alianza, que se convierte en un escudo de combate. Los cananeos eran una federación de ciudades, estados que estaban amuralladas. Por eso aparecen esos nombres raros: jebuseos, pereceos, amorreos. Esas son como pequeñas tribus que formaban la federación cananea. Repito, con ciudades amuralladas. Y tomaban el Arca de la Alianza como estandarte de guerra, bordeaban las ciudades y a las 7 vueltas caían los muros, ¿verdad? Y ganaban la batalla. Conquistan la tierra prometida, la dividen en 12 provincias o departamentos, recordando a los 12 hijos de Jacob. Y ahí encontramos la tribu de Judá, Manasés, Efraín, los nombres esos que están ahí en la Biblia, que son los 12 nombres de los hijos de Jacob. Conquistada la tierra prometida, dividida en provincias, fueron gobernados por jueces. ¿Sí? El juez tenía autoridad local donde había un conflicto, pero no unificaba el país. El consejo de ancianos le dice a Samuel: ya no queremos jueces, queremos reyes como los demás pueblos. Eso para aclararles, la monarquía no cayó del cielo, ¿verdad? Imitan a los países vecinos que tenían esa forma de gobernar, con la monarquía o con reyes, pues. Pues bien, nombran a Saúl, no corresponde a lo que Dios le pide, y el mismo Samuel que lo consagra lo destituye y nombra al rey David. Aquí ve el tema interesante. David unificó el país, puso de capital Jerusalén, creó los ministerios que conocemos ahora: Ministerio de Finanzas, Ministerio de Economía, ¿verdad? Él creó es el autor de esa estructura de gobierno, aunque era una monarquía. Lo cierto es que David, una vez instalado, se construyó un palacio de cedro y se cuestionó: ¿cómo es posible que yo viva en un palacio de cedro y Dios habita en una tienda de campaña? ¿A qué se refería? Al Arca de la Alianza, que contenía los 10 mandamientos y parte del bastón de Moisés, del báculo de Moisés. Entonces le dice el profeta Natán: no eres tú, David, el que me va a construir una casa, soy yo, le manda a decir. Ya ves que te construiré una casa y un reino que no tendrá fin. Eso es importante tomarlo en cuenta: un reino que no tendrá fin. A pesar de la decadencia de la monarquía, que duró del año 1000 al año 597, decayó con la muerte del rey Joaquín por la invasión de Babilonia, ¿verdad? Y fueron deportados a Babilonia en el año 587 los que vivían en la capital, que era el centro político, económico y religioso del país. Destruyeron el templo, ¿verdad? Les mataron al rey. En otras palabras, les quitan la tierra, que era bendición de Dios,
le destruyen el templo que construyó Salomón, que era como la presencia misma de Dios, y les matan al rey, que era su defensor. En el destierro sufren. Ahí escriben aquel salmo: nos sentábamos a llorar con nostalgia a Sión. Sión es la península, es la colina donde se eleva la ciudad de Jerusalén. Ellos añoraban su tierra. Ciro, rey de los persas, invadió Babilonia, al imperio babilónico, y Ciro los hizo regresar, pero a la tierra prometida. Pero tenían una consigna: queremos un reinado de Dios, pero sin rey humano. ¿Sí? Los macabeos van a tomar el mando una vez que retornan a la tierra prometida. Quisieron poner de nuevo la monarquía porque los macabeos son descendientes de David, pero el pueblo no los apoyó porque venían con la idea: un reinado de Dios, pero sin rey humano. Fueron invadidos por los griegos, y los griegos, queriendo tomar esa idea, ponen a Antíoco IV Epífanes como rey. Epífanes significa epifanía. Como ellos esperaban a un reinado de Dios, pero sin rey humano, el dundo de Epífanes, Antíoco IV Epífanes, quiso engañar a ese pueblo, pero no. Fueron los que más los humillaron. Es lo que hemos escuchado, leído, meditado la semana pasada. Cómo los macabeos sufren el martirio. Aquella mamá que ve morir a sus 7 hijos por causa de la fe, porque quisieron imponerle esa fe pagana. Fue esa monarquía fue la única que no respetó la fe de Israel. Les quisieron imponer. Así muere Eleazar, aquel anciano que da la vida por su fe. Y los que escuchamos últimamente, aquellos que tuvieron que huir al desierto por razones de su fe. Pasan a manos del imperio romano, que era gobernado por un emperador, valga la redundancia, y de la manga de la camisa les pone de rey a Herodes, porque ese pueblo espera un reinado de Dios, pero sin rey humano. Pero ellos nunca cayeron en esa trampa. Recordarás cuando el ángel le anuncia a María: vas a tener un hijo, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su antepasado. Qué interesante. Hay 1000 años entre Jesús y David, pero el vínculo genealógico se mantiene y la idea de reino de Dios persevera, se mantiene. Queremos un reinado de Dios, pero sin rey humano. Por eso Cristo, cuando vino a su vida pública, predicó el reino de Dios. De ahí viene el vínculo de la promesa que le hizo Dios a través del profeta Natán a David: te daré un reino que no tendrá fin. Y ese reino no tiene fin. Continúa vinculado a Cristo cuando le dice el ángel a María: el Señor Dios le dará el trono de David, su antepasado. De ahí viene el concepto de reino y reinado de Dios. Pero se nos adelanta Ezequiel para quitar un perfil de Mesías rey al estilo de David, y nos pone el rostro de un buen pastor que va detrás de la oveja herida para sanarla, de la oveja perdida para reencontrarla, de la oveja robusta para cuidarla. Esa figura mesiánica, no con el estilo davídico, sino que le da una connotación de pastor. Y ahí lo vemos en el juicio final, separando a las ovejas de los machos cabritos, ¿verdad? Como le decía nuestra asamblea, estos animalitos tienen características humanas. El cabrito es indomable, agresivo, no conoce la voz de su pastor. En cambio, la oveja conoce la voz de su pastor, él la llama y ella le sigue, se deja tocar, se deja trasquilar. Entonces, ahí entramos nosotros. Si somos parte de este rebaño, tenemos que escuchar la voz de nuestro pastor, distinguir su voz, dejarnos conducir por él, aunque caminemos por cañadas oscuras. Dice el salmista: ayer no temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. Y una oveja que escucha la voz de su pastor se convierte en el samaritano,
que sale al encuentro del necesitado. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vistieron. Todo lo que hicieron con mis hermanos pequeños, conmigo lo hacen. Y el prefacio nos daba la clave, las características de ese reino de Dios. Reino de la verdad y de la vida. Reino de la santidad y de la gracia. Reino de justicia y de paz. Ese es el concepto de reino que se desarrolla. Y reitero, el profeta Ezequiel le pone al Mesías no un rostro humano, más bien el rostro de un buen pastor, no el rostro de un rey al estilo de David, guerrero, conquistador, no, el rostro del buen pastor que viene a dar la vida para que tengamos vida en abundancia. Es por ello que el día del delegado y delegada se celebró apoteósicamente con esa vigilia desde el sábado, ¿verdad? Recordando que el reino de Dios se prolonga a través del ministerio que los delegados de la palabra llevan a cabo y de todo el ministerio que lleva la predicación, las demás comunidades eclesiales, renovación, comunidades neocatecumenales, Juan 23, cursillos de cristiandad, prolongan el reinado de Dios ahí donde el Señor les ha puesto. Padre Ovidio, hace falta tanto para que tengamos un reino de justicia y de verdad en nuestro país. Esto lo desglosábamos vos ayer. Reino de la verdad y de la vida es la primera expresión. Estamos llenos de mentiras. A través de estos medios cibernéticos se difama a las personas y uno termina creyendo muchas mentiras. Creo que necesitamos un filtro para ponerlo en el oído y unos anteojos de fe para ver a la pantalla, porque vivimos en una cultura de mentira. Miente el político, miente el empresario, mentimos continuamente. Le mienten al cónyuge, le mienten a sus hijos le mienten a papá y a mamá, y el que vive en la mentira vive esclavizado. Juan 8:31, la verdad los hará libres. ¿Cuántas promesas de campaña en este partido gobernante? Y las más importantes, la Sisi, lo de las sedes, no se ha cumplido todavía. Y eso, como es, entristece a un pueblo, lo desencanta a un pueblo que dio una cuota de poder a la gobernante. Reino de la vida. No podemos obviar y no podemos abstraernos de una realidad. Vivimos en un clima violento. Han asesinado a 234 mujeres en este año, una cada 21 horas, una cada 20 horas se asesina. Ayer 10 asesinatos en el país, en cuenta Olancho, que se ha vuelto muy violento contra las mujeres. Y se dice que en Honduras es el país que más asesina mujeres en América Latina, no en América Central, en América Latina. Lastimosamente, ese escenario sí reaparecemos como noticia, vergonzosamente también. Creo que el excéntrico que fue electo presidente de Argentina va a abolir la ley del aborto que se aprobó hace 2 años, ¿verdad? Porque es otro atentado contra la vida, atentar contra un inocente. En este entorno de sicariato, de inseguridad en que vivimos, tenemos que comunicar vida, como es el lema del canal. Él nos ha dicho: he venido para que tengan vida. Debemos ser testigos de la verdad y de la vida, ¿verdad? El reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia. Por favor, no asocie santo a vestidura litúrgica, a hábito de monja, a mitra de obispo, a báculo de obispo, a calvicie, por favor, ¿verdad? Ser santo no es hacer cosas extraordinarias, decía el Papa Juan Pablo II, es hacer cosas pequeñas que engrandecen al mismo Dios y hacen fructificar el reino de Dios. La Biblia solo 2 veces nos habla de santo. Después de los 10 mandamientos proclamados en el Éxodo: sean santos como yo, el Señor, soy santo. Y en el Nuevo Testamento, después del capítulo 7, del 5 al 7, el discurso del monte o de la montaña que se le llama, termina diciendo: sean santos como yo, el Señor, soy santo. La Biblia prefiere hablar del justo,
221 veces aparece en la Biblia la palabra justo o justa. Así lo dice Mateo de José. José era un hombre justo. El justo es aquel que le sabe dar el lugar al Creador, el lugar a las criaturas, el lugar a la creación. Aquel que vive en armonía con el Creador y las criaturas. Y eso es ser santidad. ¿Cómo se santificó San Isidro el labrador? Arando la tierra, regándola con el sudor de su frente y no con el sudor del de enfrente, como sucede tanto en Honduras. Reino de la gracia. Debemos de dar bien confesados ante tanto clima de inseguridad que vivimos. Debemos de estar en la gracia de Dios para cuando Él nos llame, nos abra la puerta y entremos al banquete, como lo plasmaban las lecturas de los últimos domingos. La figura del banquete como símbolo o signo de eternidad, de comunión. Reino de la justicia. ¿Cuántas injusticias en el país, verdad? La frase de un célebre cantautor chileno que le dio cobertura a Crescencio Arcos cuando dijo en Honduras: la justicia es como la víbora, solo muere a los de pies descalzos. Y eso estamos convencidos. Es cierto que han caído algunos grandes, que del primer batallón los han a la cárcel de Támara. Pero en Honduras la justicia sigue siendo selectiva y vengativa. Lo repito, en Honduras la justicia sigue siendo selectiva y vengativa, y tiene color político y peso económico. ¿Cuántos ladrones andan de corbata? Que se están pagando salarios monstruosos en el Congreso, andan con carros blindados, con guardaespaldas, a cual andan bien resguardados y andan de corbata. Para ellos la justicia no va a existir, ¿verdad? Y es lo que se pretende, prolongando esta tirantez en el Congreso, lo que se pretende es eliminar las extradiciones, porque alguien les tiene miedo, y el que no la debe, no la teme. Imagínate, les contaba en la asamblea litúrgica anoche, yo encontraba a un alcohólico en el redondel de Santa Lucía, cuando iba a dar clases al Tabor, y le llevamos algo de compartir. Por 2 veces que fui, no le vimos y le pregunté al señor que vendía al lado, ¿qué pasó con nuestro amigo? Es que se robó un matate de lechugas y ya lo sentenciaron a 2 años de cárcel. Imagínate los robos millonarios que se han dado en la estructura política, ¿verdad? En la estructura también empresarial. ¿Cuánto robo? ¿Cuánto desvío de fondos? ¿Cuántos no pago de impuestos? Y ellos están con carros blindados, con chofer de corbata, con guardaespaldas. Esas son las injusticias que claman al cielo y que la gente quiere ver. Reino de la justicia y reino de la paz. Repito, la paz no es ausencia de conflictos. La paz no es equilibrio de fuerzas. Tantos antisociales en las calles, tantos policías militares. Eso no es paz, eso es tensión. Tampoco la paz es eliminar al enemigo. ¿Recuerda aquel fanático del Real España que le dio una patada en la espalda a un agente policial femenino y lo capturan y lo eliminaron? Son ejecuciones extrajudiciales. Los 3 jóvenes que murieron en aquella prueba en la Escuela de Policía en La Paz, profesionales universitarios, no se ha hecho nada, todo se ha llamado a silencio. Son las injusticias que claman al cielo. Si bien es cierto, no está en nuestras manos, no estamos en un tribunal, por lo menos que nuestros actos como seres humanos, como líderes, sean justos. Nunca explotemos la necesidad del pobre, nunca explotemos la necesidad de la empleada doméstica, ni tampoco del que nos protege la seguridad, los guardias de seguridad, que son explotados por la necesidad que tienen. ¿Cuántos jóvenes de mi parroquia, profesionales universitarios con maestría, bilingües, ganando salario de hambre, simplemente explotando la necesidad que hay que llevar algo a la casa, algo de comer? Eso son injusticias que claman al cielo, son dineros
que tienen sabor a sangre y a explotación, ganancias, que tienen trasfondo de injusticia y muchas veces manchados de sangre. Por eso, ser testigo del reino en circunstancias adversas es ponerse del lado de Cristo, el que eligió quedarse con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta que se termine el mundo, que estemos con Él para que el reino de Dios se prolongue. Como le reiteré a mi asamblea, si usted trabaja en la administración pública, sea puntual, sea honrado, sea eficiente, sea cordial, trate de hacer presente el reino de Dios ahí donde el Señor le ha puesto, como trigo en medio de la cizaña, como luz en medio de las tinieblas. Y ese es un reto permanente de cada bautizada y bautizado, no de cada delegado y delegada de la palabra, de cada bautizado y bautizada, prolongar el reino, siendo testigo de la verdad y de la vida, de la santidad y de la gracia, de la justicia y la paz. Nos hace falta tanto, Padre, hoy Dios, escuchándole y sobre todo discerniendo en la realidad que estamos viviendo. Hoy estaban un grupo de empleadas domésticas organizadas también haciendo una protesta, porque me imagino, así como usted lo ha mencionado, muchos como ellas también sufren esta injusticia. Padre Ovidio, vamos dentro de pocos minutos a hacer una pausa, pero no hemos profundizado en el Evangelio, sobre todo que nos tiene que dar pie toda la semana, el Evangelio dominical, cuando dice tuve hambre y me diste de comer, pero en negativo muchas veces no damos de comer, muchas veces no vestimos al que le hace falta vestidura. Vemos el caso de los migrantes aquí en nuestro país, que no podemos quitar el dedo de la llaga, Padre. Hay tantas cosas que nos hace falta para instaurar el reino. Y no solo por esta semana, Eddie, por toda la vida. Son las obras de misericordia. Pero hay otra versión que tienen en Guatemala para los indígenas. Tenía que comer y me lo robaste. Tenía vestido y me desnudaste. Tenía salud y me mataste. Y tiene sentido. Creo que la expresión más fuerte es: todo lo que hagan con mis hermanos pequeños, conmigo lo hacen. En otras palabras, Dios no asiste impasible al drama humano. Cuando un ser humano sufre, también Dios sufre. La pasión de Cristo se prolonga día a día con tantas personas que sufren y, ojo, y que las hacemos sufrir tantas veces de manera pensada, ¿verdad? Alevosa. Hacemos sufrir a mucha gente cuando les cometemos injusticias, como sucede con nuestras empleadas domésticas, contra nuestros vigilantes también. Así es, recuerden que nos pueden escribir al 95000490 si tienen alguna inquietud, también al 2257-4848, si mal no me equivoco. Ya están saliendo nuestros números también en pantalla para todos aquellos que se deseen comunicar. En redes sociales también le escriben. Padre, en esta última semana del año, dice la gente, ya también para iniciar el Adviento, que es como, no debe ser un cambio de chip en este sentido, Padre. Instaurar el reino de Dios también tiene que ser, es parte también del Adviento, de esperar al Rey de Reyes. Es toda la vida el Adviento, camino a la Navidad. Recordamos esa venida histórica, ¿verdad? Pero que nos evoca su segunda venida, como lo plasmaba el Evangelio que le escuchamos ayer. Recordar su venida histórica, reitero, es trasladarnos a su segunda venida. Y entre el Belén de ayer y la segunda venida del mañana transcurre mucho tiempo. Por tanto, vivimos en un Adviento permanente. Pudiéramos decir que todo el Antiguo Testamento fue un Adviento desde que le dijo el Señor a Adán y Eva: un descendiente de la mujer pisoteará la cabeza de la serpiente. Por eso aparece en el Adviento la Inmaculada Concepción, la María con otro ropaje, con otro nombre, pero que bíblicamente está ahí con una serpiente en los pies, ¿verdad? Toda nuestra vida tiene que ser un Adviento permanente, esperando la segunda venida personal que nos puede llegar tarde o temprano. Por eso la exhortación de los 2 últimos domingos: estén preparados, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Y prepararla un ambiente de esperanza. Vivimos momentos de desencanto ante promesas políticas no cumplidas, ante el costo de la vida, ante tanta violencia que se acentúa.
nos toca vivir de esperanza. La esperanza nunca muere, nos abre horizontes nuevos y el horizonte lo marca Cristo, luz, que se manifiesta al mundo como luz del mundo, y que los pastores y los magos llegan al pesebre guiados por una luz. Por eso, ¿por qué tanta luz de adorno? Aunque cuando yo miro exceso de luz, en muchas casas de repente hay tinieblas interiores. Perdóname que judías. Bueno, ya iremos viendo eso. Usted dice una vieja expresión, un adagio popular: más sabe el diablo por viejo que por diablo, pero no es el caso, padre. No es que le estamos diciendo diablo. Vamos a ir a la pausa, ¿le parece? Al volver, hay varias consultas que ya me han hecho por mensaje para que las podamos ir abordando, sobre todo de cara a lo que resta de este año 2023 en el tiempo de Adviento. No nos cambien, estamos en Respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez. Ya volvemos aquí también en Alegre la Mañana, que nos habla de Dios. Gracias por continuar con nosotros en Alegre la Mañana, que nos habla de Dios, en este espacio de Respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez. Padre Ovidio, consultarle desde ya. Mucha gente está diciendo: puse mi árbol y mi decoración navideña hace 2 semanas, la pongo este fin de semana que celebramos Cristo Rey, me tengo que esperar hasta el siguiente. Esto, más que de forma, de fondo, ¿cuál es el objetivo? Creo que tenemos confirmar el audio con el Padre Ovidio, pero justamente le decía, Padre Ovidio, ¿cuándo toca decorar? Porque mucha gente se le hace la pregunta más de forma, de fondo, ¿qué es lo que importa? Tenemos que ya tener decorada la casa. Vemos los centros comerciales hace 2 meses están decorados con el tema navideño. ¿Cuál es el sentido, Padre, de todo esto? Escuchamos al Padre Ovidio Rodríguez. Todavía estamos solventando totalmente en directo con el Padre Ovidio Rodríguez, y es que es una de las consultas que muchas personas están haciendo, porque ellos quieren ya pues ambientar el tema de la Navidad, el tema de la espera con el Adviento a través de estos gestos, de estos signos: el pesebre, el árbol de Navidad, las luces, que por cierto hay que tener mucho cuidado porque es un incremento también para la energía justamente al final de este año. Recuerden, nos pueden escribir al 9500-0490 si tienen alguna consulta para realizarle al Padre Ovidio. Y sí, ya está con nosotros nuevamente el Padre Ovidio. Le consultaba, Padre, muchos están queriendo decorar, bueno, lo han hecho desde la semana anterior, lo han hecho este fin de semana, otros quieren esperar hasta el próximo domingo que celebramos Adviento. ¿Cuál es el sentido de la forma y del fondo de ver estos gestos? Como hablamos del pesebre, del árbol, de las luces y de todo lo que quieren involucrar para este tiempo de Adviento y Navidad. Creo que lo que va más con la liturgia no es el árbol ni San Nicolás. Lo que va con la liturgia es la corona del Adviento. El mundo redondo, el color verde de esperanza, la incentivación de la luz. La gente le da importancia al color de la vela. Eso no tiene ninguna trascendencia. Lo importante es el elemento luz. Y la razón es bíblica. Es una luz que lleva a los pastores al pesebre. Es una luz que lleva a los magos al pesebre. Y Cristo se define ante el ciego Bartimeo como la luz del mundo. La corona es una paraliturgia, así se le llama, que de alguna manera es una catequesis visual que trata de mostrar. Seguimos totalmente en directo escuchando al Padre Ovidio Rodríguez, que justamente la corona de Adviento está en ese sentido. Seguimos escuchando. A pesar de todo, y creo que tenemos que incentivar eso, ¿verdad? Según la tradición, el árbol de Navidad surge a raíz de la Reforma Protestante. Los conventos que en Alemania pasaron a la fe luterana, los religiosos que tenían aquellos pesebres heredados de Francisco de Asís, ¿verdad? A 800 años hace que esa tradición se fundó. Empezaron a decorar
los cipreses, los pinabetes, para darle colorido a la Navidad. Los orígenes de la Navidad están en la Biblia. Es María y José, y según la tradición, la mula y el buey, algún pastorcito de aquellos que fueron a venerar, adorar al niño, guiados por la luz, aquellos pastores llegan al pesebre. Creo que debemos darle trascendencia a eso, importancia, y que se haga sentir. Y notas que se han popularizado los pesebres, ¿verdad? Si pasas por el templo mormón, aquí en Altos de los Robles, hay un pesebre, ¿verdad? Aquel cantautor mexicano, ¿cómo se llama? Lo han criticado porque puso bajo su árbol unas imágenes del pesebre tradicional, ¿verdad? Eso no afecta a nada. Es una catequesis visual, como que la va a promover el Fides, ¿verdad? El semanario Fides, sacando los personajes del Adviento, y de esa manera dar una catequesis visual a los pequeños y a los adultos también. Creo que Navidad resalta el elemento ternura, cercanía, el Dios que se hace historia, el Dios que se apellida pesebre, el Dios que toma rostro humano en el niño que descansa sobre pajas. Padre, ¿hay que bendecir o no bendecir las imágenes del pesebre? Jesús, José, María, que están en nuestros hogares. Cuando son nuevos, la gente tiene esa tradición de bendecirlos. Después ya no tiene sentido, ¿verdad? A algunos se les bendice la corona de Adviento, como sucede frecuentemente. Pero Eddie, hablemos un poco de los delegados de la palabra, ¿cierto? Que no hay así. Claro. Grande, que nos diga la gente un poco cómo la vivieron. El obispo venía impresionado, ¿verdad? De la cantidad de gente que había allá, delegados de la palabra con su familia. Qué mejor rebaño que la propia familia, ¿verdad? Que presentar ese pequeño rebaño. Vos lo viviste, me imagino, allá. Cuéntanos algo, o que los oyentes nos llamen para decir su experiencia. Sí, sobre todo que la gente nos pueda llamar, Padre, nos puede escribir también para contar sus experiencias de vivir esta gran vigilia que se tuvo justamente para cerrar el año, cerrar con la solemnidad de Cristo Rey, mejor dicho, y sobre todo, Padre, porque los delegados siguen siendo aquellos bastiones de la fe para muchas comunidades. No hay tanto sacerdote en nuestro país, y los delegados son los que sostienen muchas veces a muchas comunidades. Lo hemos visto cuando vamos al interior del país, muy cerca también de la capital, no tenemos que irnos tan lejos. Son los delegados de la palabra los que son catequistas, los que son animadores de la comunidad. Ellos se vuelven también en la especie de sostén económico para estos templos y para estas comunidades, Padre. Así que la gente nos puede llamar, sobre todo escribirnos también al 95000490. Por allá le cuento, anduvo mi compañera Janet Lagos, terminó bastante tarde justamente esta cobertura, pero es que era algo inmenso. Lo observamos muchas veces en las fotografías que están en nuestras redes sociales, y da una alegría porque ellos, desde la sencillez, desde esta experiencia de Dios plasmadas en su vida a través de la palabra, dan testimonio, muchas veces un testimonio, digo yo, Padre, y tengo que decirlo, más encarnado, más fuerte que el que tiene todas las posibilidades de ir a misa diaria, por ejemplo. Y aquí ellos muchas veces les toca hacer la celebración de la palabra y participar poco de la Eucaristía porque no están las posibilidades. Admirable su trabajo, no cabe duda, como lo repito yo de un cántico que hay, son gente que trabaja jornal de gloria. Pienso en la reunión que hubo de catequistas en el Polideportivo de la Católica, eran 750 más o menos catequistas que también silenciosamente dan la vida, sacrifican su descanso, su bolsa, su tiempo para darlo a los demás. Convencidos, como decía Juan Pablo II, la fe se fortalece dándola a los demás, ¿verdad? Y eso es lo que hacen nuestros delegados de la palabra. Como les digo yo, no son delegados de la FENAFUT ni delegados de la Liga Nacional, son delegados de la palabra de Dios, de esa palabra viva y eficaz que se va sembrando en el surco, que alguna cayó en tierra estéril, otra cayó en tierra buena, y va dando el fruto esperado, y el reino de Dios
se va expandiendo, porque ese reino de Dios, dicen los teólogos, está entre un ya y un todavía no, entre el Belén del ayer y la segunda venida del mañana. En ese lapso de tiempo nos toca sembrar semillas del reino, ahí donde el Señor nos ha puesto. Nos escribe la hermana Olga Núñez, padre, que no, al parecer no puede entrar la llamada, pero dice: yo quiero compartir lo hermoso que vivimos y nuestro agradecimiento al padre Gustavo González, sobre todo porque les ha recibido allá y han tenido una fiesta de fe, nos dice la hermana a través de un mensaje. Ya estaremos pendientes para ver si se puede recibir o no la llamada, pero que nos sigan escribiendo para seguir conociendo esta experiencia. Padre, andaban de todas las parroquias, me imagino, de su parroquia no faltaron tampoco, ¿verdad? Algunos fueron, sí. No tenemos muchos, solo tenemos 12, ¿verdad? 12 delegados de la palabra. Sobre todo que la mayor parte de parroquias que tienen zonas rurales es donde hay una mayor cantidad. Así es, pero así no quita que Maximiliano Kolbe, Sagrada Familia, son semilleros de delegados de la palabra. Lo mismo San Pedro Apóstol, ¿verdad? Tiene cantidad de delegados de la palabra porque tiene mucho barrio y tiene aldeas también, ¿sí? Nos escribe otra persona: hola, buenos días, padre Ovidio, saludos y bendiciones para los dos, los estoy escuchando en el Guayabo, San Antonio de Oriente. Ella es Esmeralda Reyes, padre, delegada de la palabra de Dios. De la palabra, como Olguita también, que habló de la divagna, son delegadas de la palabra, ¿sí? Así es, padre. Pioneras de la gente. Mire, nos siguen escribiendo. Que por el evangelio. Bendito sea el Señor. Evelyn también nos escribe. Felicidades a todos, nos siguen escribiendo, padre. Así que qué alegría poder saludarles. Lastimosamente, padre, estamos ya llegando ya al final de nuestro programa, porque justamente aquí en Suyapa Medios tenemos una capilla en honor a Cristo Rey y vamos a dar paso a una pequeña procesión, ya que pues el domingo no era día laborable. Los colaboradores hoy de Suyapa Medios se han unido para vivir la Santa Eucaristía, y ahora una pequeña procesión por las instalaciones de Suyapa Medios. Pero no terminamos, padre, si sus palabras finales, el mensaje para este día y esta semana. Prepararnos debidamente para el Adviento, tiempo de espera y de esperanza, un tiempo muy mariano, ¿verdad? Aparece la Inmaculada, aparece la Guadalupe, la misma madre con diferente nombre, con diferente ropaje, con diferente color de piel, pero que encarna la ternura divina. María es el rostro materno del mismo Dios. Y prepararnos, ¿verdad? Seguro que muchos ya pintaron su casa, ya tienen decoraciones debidas, pero les resalto, debe prevalecer el pesebre, lo que tradicionalmente llamamos el nacimiento, ¿verdad? Porque es una catequesis visual que le permite a los pequeños ir captando este don de fe que han recibido, que van a recibir y cultivar por papá y mamá, y que es una catequesis que ellos nunca van a olvidar. Es justo que celebremos, que hagamos fiesta, pero hay que limpiar, hay que pintar el corazón, hay que pintarlo con la gracia de Dios para que el Emmanuel se encarne en nuestros corazones y podamos decir como Pablo: ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Que Dios nos bendiga y nos guarde de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.